no pensamos igual como se pensaba hace 100 años o hace 200 años. De hecho, por ejemplo, hay muchos investigadores que actualmente dicen, muchos filósofos, que vivimos en un presente perpetuo, que este es nuestro pensamiento y que la mayoría de las investigaciones se están basando en el aquí y el ahora porque la gente está viviendo en este presente perpetuo en donde no le importa ni el pasado, ni no le importa ni el futuro, sino el hoy. Y pues nuestra manera en que estructuramos este presente va a determinar el cómo nosotros vamos a observar nuestro entorno, cómo vamos a analizar nuestro entorno. Con anterioridad, muchas personas y muchos epistemólogos, muchos filósofos comentaban que, bueno, las ciencias sociales tendrían que buscar un carácter de objetividad en sus estudios. Sin embargo, actualmente muchos filósofos también abogan en que los científicos sociales primero deben de observar desde dónde van a ver los fenómenos sociales para que podamos así ser de lo más objetivos posibles. Como por ejemplo, si nosotros vemos un choque, cualquiera, un choque, nosotros 8 vemos un choque y nosotros lo vamos a relatar de diferente manera, aunque el hecho social sea el mismo, y esto se va a deber por nuestra propia subjetividad, por aquello con lo que vamos a comparar, con nuestros conocimientos previos del choque, por nuestro campo de visión, todo esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el conocimiento científico y filosófico? ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Veo sus caritas que me dicen que no y con eso es suficiente. Hay diferentes características del conocimiento que nosotros debemos tratar. No es que las cumplamos al pie de la letra, pero sí que tratemos de que existan en nuestras investigaciones. Primero, bueno, la ciencia debe de ser fáctica, analítica, especializada, claro y precisa, comunicable, verificable, metódica, sistemática, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. Y veamos aquí, me interesa que ustedes vean que el conocimiento debe de ser comunicable, debe de ser abierto y debe de ser útil. De nada sirve que nosotros generemos nuevo conocimiento que no le va a servir a nuestro entorno para algo. Entonces, que sirva nada más para adornar estantes, pues no, debe de ser algo que le sirva a la sociedad para poder pensarse a sí misma y poder hacer diferentes cambios a su alrededor. Ahora bien, nosotros podemos acceder al conocimiento, como les dije, el conocimiento no es algo dado, no es algo que está ahí, sino que el ser humano lo ha ido abonando poco a poco, es como si fuera una pequeña pirámide en donde se sentaron las bases y poco a poco los investigadores han ido construyendo sobre ello por medio de las investigaciones científicas. Las investigaciones científicas vienen de locuciones latinas que es preguntar, interrogar y siente que saber demostrar. Y aquí podemos ver el resumen de lo que vamos a aprender en esta materia. Yo les voy a dar las bases teórico-metodológicas para que ustedes puedan preguntar, interrogar correctamente su entorno, cuestionar su entorno y también, además, que sepan demostrar, porque cuando nosotros preguntamos algo de nuestro entorno, creamos diferentes hipótesis que tenemos que aprender a demostrar. En este sentido, pues nosotros vamos a tratar de hacer investigaciones científicas que lo podemos resumir como indagaciones o búsqueda sistemática de conocimientos que pueden ser comprobados y tratan de explicar la realidad. Aquí nosotros debemos saber que las investigaciones científicas se han subdividido en diferentes ciencias o en diferentes disciplinas. Las ciencias, bueno, pues son una generalización jerarquizada de fenómenos que previamente a nosotros, pues ya los dividieron, fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos matemáticos, y con base a esta jerarquización de los fenómenos observables fueron construyendo las ciencias. Nosotros específicamente vamos a analizar todo el campo de las ciencias sociales.
Cuando yo les digo, las ciencias sociales se encargan de analizar al ser humano en sociedad y por su cultura, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? ¿Qué entienden ustedes por lo social? ¿A qué se refiere un investigador o una persona cuando dice, vamos a ver el ámbito social del ser humano? Moisés, Persona en sociedad, ¿no? ¿te puedes pegar un poco tu micrófono? A la forma en la que convive un sujeto en sociedad, a la forma de convivencia, a la forma en que se desarrolla ante dicha sociedad. ¿Es correcto? Exactamente, dijiste una palabra que es clave. La sociedad, cuando hablamos del terreno de lo social, estamos hablando de todas las relaciones interpersonales que el ser humano genera con sus pares. Exactamente, la convivencia, lo que tú dices. Lo social va de cosas tan básicas como cómo una familia trata a un niño, hasta cuestiones macro como cómo una sociedad elige su sistema de gobierno o sus instituciones como gobiernos, cárceles, policías, familias, todo eso es lo social, porque son todas las relaciones interpersonales que los grupos sociales van a crear para su convivencia. Ahora bien, nosotros también actuamos en otro ámbito que es la cultura. ¿Qué entienden por cultura? Este, Son todas estas prácticas que con el paso del tiempo se vuelven un poco costumbres. Tiene que ver. Ok, sí. La cultura nosotros la podemos entender, sí, entran las prácticas, las costumbres, los rituales, todo esto dentro de la cultura, pero la podemos definir como todo aquello que el ser humano aprende de su entorno, como por ejemplo la indumentaria, la vestimenta, el alimento, las costumbres, la religión, hasta la lengua entra dentro de la cultura. Obviamente, el ámbito cultural y el ámbito social, pues va a depender de un tercer factor que nosotros también analizamos, que le vamos a llamar el ambiente, el entorno, el ecosistema, si lo quieren ustedes llamar así. Y con base a estos tres ámbitos es en el que nos vamos a enfocar para nosotros poder analizar los fenómenos sociales y culturales. Con base a esto que les estoy comunicando, nosotros vamos a crear, ya les dije, patrones de comportamiento con base a teorías científicas existentes o teorías que nosotros vamos a generar dependiendo del método que elijamos para analizar nuestro entorno. Ya que nosotros sabemos qué es conocimiento, qué es ciencia, vamos a partir al tipo de investigaciones científicas. Esto aquí quiero que pongan atención porque su actividad consiste en que ustedes subdividan y pues aprendan a ver los diferentes tipos de investigaciones científicas. No todas las investigaciones científicas son iguales. Ustedes pueden, por ejemplo, se subdividen en finalidad, alcance, diseño, fuentes, enfoque. Esto es lo principal. Y ustedes pueden elegir una de cada una de estas que yo les estoy enunciando, dependiendo de los objetivos que ustedes tengan. Por ejemplo, las investigaciones científicas que se dividen por su finalidad pueden ser básicas o aplicadas. Por las personas que hacen criminología, psicología, pedagogía, siempre van a buscar que sus investigaciones sean de corte aplicado. ¿Por qué? Porque el corte básico es aquel que te va a decir el qué, el cómo, el cuándo del fenómeno social, es el que te va a dar toda la visión indagatoria de lo que está sucediendo para que posteriormente tú puedas hacer una aplicación. Por ejemplo, si yo estoy estudiando cuánto ha subido el embarazo adolescente el año pasado, esto vendría siendo una investigación de corte básico, porque lo que yo quiero saber es cuánto ha subido el embarazo, los embarazos adolescentes, cuáles son sus causas, cuáles serán sus consecuencias a largo plazo.
Pero en cambio, si yo quiero hacer de esta información que tengo sobre por qué son o por qué ha aumentado o ha disminuido, yo creo que ha aumentado el embarazo adolescente, yo para hacerlo aplicado necesitaría crear, por ejemplo, una infografía o una materia en secundaria que hable mejor de la educación sexual. Con la información que yo ya tengo de lo básico, voy a tratar en la investigación aplicada de hacer una mejora social de una manera real, de una manera como una infografía, como un video, como una charla, como un documental, como yo quiera, pero tiene que ser algo que sea real y que puedan ver las personas con el problema social que yo aboné en la investigación básica. Entonces, si ustedes quieren conocer cómo mejorar la seguridad de su colonia, su investigación sería de corte aplicado. Si ustedes quieren conocer por qué sucede la inseguridad en su colonia, su investigación sería básica. ¿Entendemos la diferencia de ambas? ¿Sí? Bueno, entonces dependiendo, ustedes van a tratar de buscar qué es lo que quieren, su finalidad de su investigación. Por otra parte, también las investigaciones se subdividen por su alcance. Las exploratorias son aquellas que apenas el fenómeno social está empezando a existir y por ende es novedoso lo que ustedes están estudiando. Por ejemplo, si quieren analizar el nivel de estrés que aumentó a partir de la pandemia en las familias, pues su investigación sería de tipo exploratorio, porque apenas está iniciando la investigación. O, por ejemplo, cómo sucede los narcoestado o cómo funciona el narcoestado, pues es algo que apenas estamos abonando. También tenemos las investigaciones cuyo alcance es descriptivo, en donde nada más vamos a sentar las características del fenómeno. Por ejemplo, todas las investigaciones que hace cuando hacen un censo de población, bueno, lo que te quieren dar, lo que quieren lograr es conocer las características de una población en determinado territorio. Cuando, por ejemplo, en nuestro país el año pasado se creó un informe de cómo ha subido la violencia familiar a partir de la pandemia, pues nada más está dando datos descriptivos en donde nada más va a enunciar las características del fenómeno. Esas son las investigaciones descriptivas. Las correlacionales van a ser aquellas que van a buscar una relación entre diferentes fenómenos. Por ejemplo, la que yo les dije, el nivel de estrés en las familias a partir de la pandemia. Estoy buscando una relación entre diferentes fenómenos para buscar una posible causa o consecuencia de ello. Y por último, las más complejas, que son las explicativas, que sobre todo van a tratar de responder el por qué está sucediendo el fenómeno que yo estoy analizando. Yo puedo tener una investigación cuyo alcance sea, por ejemplo, correlacional explicativo. Yo quiero buscar la explicación de las diferentes relaciones que tienen los fenómenos sociales. Ahora bien, yo también puedo subdividir mi investigación científica en diseño, en experimental y no experimental. Nosotros en esta materia vamos a buscar que ustedes hagan investigación experimental. ¿Cuál es la investigación experimental? Aquellas en donde ustedes van a controlar las variables de estudio, es decir, el tema que quieren estudiar, los factores que quieren estudiar, y también van a elegir la muestra de estudio. Por ejemplo, a quién le quieren ir a preguntar en el caso de las encuestas, a quién quieren observar en el caso de las observaciones participantes, quiénes van a ser sus grupos de enfoque, todo eso va a ser una investigación experimental. Las no experimentales son aquellas en donde el investigador no va a controlar sus variables de estudio ni sus muestras de estudio. Por ejemplo, una investigación cuasi experimental, y digo cuasi porque sí fue experimental, fue aquellas cuando prueban las vacunas. Los investigadores no controlan
a quién le practican la vacuna, porque lo que buscan es, lanzan una convocatoria y les pueden llegar personas pues con cardiopatías, personas con efisema pulmonar, personas con dolor de cabeza, y eso hacen, o jaquecas, y eso hace que la vacuna pues tenga más eficiencia al no controlar la muestra. Si yo a una vacuna digo, nada más se la voy a aplicar a gente para probarla a gente de 18 a 30 años que estén sanos, pues no estoy probando la efectividad de la vacuna. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, las personas que hacen las encuestas de salida, pues no controlan la muestra, se supone que no controlan la muestra y tienen que preguntarle a todo mundo con excepción de que sean mayores de 18 años y sí que hayan votado, entonces su diseño sería no experimental. También tenemos aquellas investigaciones científicas que se dividen por sus fuentes en documentales y de campo. Nosotros vamos a querer que en esta materia lo documental, pues ya lo saben hacer, saben cómo investigar, saben cuáles son los libros que tienen que investigar, pero les vamos a enseñar cómo funcionan, por ejemplo, los repositorios, cómo funcionan las citas, los elementos que tenemos para citar correctamente. Y en el ámbito de campo vamos a enfocarnos, se llama así porque las fuentes o nuestra fuente primaria no la vamos a encontrar en un libro. Por ejemplo, retomando el tema que les dije de la pandemia. Yo no voy a encontrar específicamente en un libro cómo ha evolucionado o cómo ha impactado la pandemia a nivel del estrés familiar. No lo voy a encontrar así, pero necesito hacer investigaciones de campo, como por ejemplo encuestas o entrevistas o análisis discursivos que me permitan obtener la información, es decir, mis fuentes van a ser técnicas de investigación específicas que me permitan obtener la información importante del campo. Por eso se llama así, fuentes de campo. Por último, tenemos aquellas investigaciones que se dividen por su enfoque en cuantitativas, que tratan de ver numéricamente los fenómenos sociales y vamos a observar que podría ser algo muy sencillo de hacer, pero primero, para poder hacer un enfoque cuantitativo, tendríamos que hacer nuestro objeto medible. Si yo quiero medir el nivel de violencia que ha subido en las familias a raíz de la pandemia, pues no voy a ir a preguntarle a una persona en una encuesta cuánto te violentan, porque sería algo subjetivo. Te puede decir 5 y apenas maldicen en su casa, y una persona que te dice que no, pues la golpean todos los días. Entonces, pues hay que ser medible y objetivo el fenómeno social. Y también tenemos aquellas investigaciones cuyo enfoque es cualitativo, que quiere ver todas las cualidades del fenómeno social. El enfoque cualitativo es muy complejo porque siempre va a recaer en la interpretación, ya sea del investigador o la interpretación de nuestros entrevistados. Entonces, es un enfoque que nosotros vamos a tratar de observar, indagar lo más posible y ustedes van a elegir, por ejemplo, las fuentes que quieren analizar. Por último, tenemos las investigaciones cuyo enfoque es mixto, que pues utiliza el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo para lograr un todo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre los tipos de investigaciones científicas? ¿No? Muy bien, perfecto. Ahora bien, ya para terminar, porque quiero que ustedes lleven esto que acabo de decir, sobre todo los métodos, a un terreno práctico. Los métodos de investigación, hay muchos métodos de investigación. Y la verdad es que todos son igual de efectivos, pero va a depender de los objetivos que ustedes tengan cuando van a investigar. El método más solicitado o, por ejemplo, más concurrido van a ser los métodos inductivos o el método deductivo. El método inductivo parte de un hecho particular para llegar a conclusiones generales. Es cuando un investigador ve la repetición de características de un fenómeno social y los va a ver 1, 2, 3, 4 para llegar a una conclusión general.
Pongamos un ejemplo. Es lo que hicieron más o menos los investigadores cuando dijeron, en este conjunto de personas, si utilizan cubrebocas no se enferman. Y vuelvo a ver que si utilizan cubrebocas no se enferman. Y si vuelvo a ver esto, entonces llego a la conclusión general que si la gente usa cubrebocas es menos propensas a que se enfermen. Lo mismo sucede con cualquier otro fenómeno social que nosotros observemos. Yo estoy viendo que el robo a transporte público sucede de determinada manera. Una persona se sube, utiliza un arma punzocortante, amenaza y quita las pertenencias y se baja. Estoy viendo que este fenómeno se repite y se repite y se repite y a lo mejor veo que sucede cuantitativamente más en la mañana, no sé, de 4 a 6. Entonces yo puedo llegar a la conclusión que las mayorías de robo a transporte público suceden a altas horas de la madrugada y que la gente que roba generalmente ocupa un arma punzocortante. Esto es un método inductivo, la repetición de un fenómeno para llegar a una conclusión general. Pero también existe el método deductivo, que es aquel en donde nosotros ya tenemos una gran premisa, una gran afirmación general sobre algo que nosotros observamos y lo queremos hacer en una visión particular. Por ejemplo, nosotros sabemos que los asesinos en serie son personas que atacan a los animales desde su pequeña infancia, ¿no? Esta es una proposición casi general que otros investigadores han apoyado por diferentes, casi siempre por el método inductivo, y yo quiero saber si en nuestro país o en México o en Salvador los asesinos en serie que han existido en México o en Salvador o en cualquier otra parte de Latinoamérica cumplen con esta característica. Entonces voy a llevar un fenómeno casi universal a una particularidad que es pues los asesinos en serie en México o en los asesinos en serie en Salvador. Entonces el método deductivo va a partir de lo general a lo particular, un caso específico. También tenemos el método histórico, que es aquel que va a recurrir al pasado para comprender de alguna manera los fenómenos que están ocurriendo en el presente. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero saber por qué la gente actualmente tiene una narrativa de una aceptación a la violencia, pues tengo que buscar de la violencia común, por ejemplo, pongámoslo el feminicidio. Quiero ver por qué la gente ya no se horroriza, o bueno, el infanticidio. Ya no se horroriza cuando en las noticias sale el caso de niñas maltratadas, destajadas o cualquier otra cosa. ¿Por qué la gente ya lo ve como normal? ¿Por qué hay esta normatividad o normalización de la violencia? Entonces yo me voy a ir al pasado para observar, bueno, pues, cuándo fue el primer infanticidio, cómo la sociedad lo tomó, cuáles son los factores que han ido cambiando socialmente, que ya existe esta normalización. Yo voy a indagar en el pasado las causas de esta consecuencia que yo estoy observando. El enfoque fenomenológico se parece mucho al método histórico en tanto que busca en el pasado las causas que describen, reflexionan el fenómeno por sí mismo. Pongamos un ejemplo. Yo quiero estudiar por qué es el feminicidio en México. Primero, pues me serviría un método fenomenológico para, pues, porque es un término que es poco analizado y que es muy ambiguo. Por ejemplo, no sé si en otras latitudes, pero en México, a todos los asesinatos de las mujeres les llaman feminicidios. Y no es así. No todos los asesinatos son feminicidios. Entonces, el método fenomenológico nos ayuda a esclarecer el fenómeno por sí mismo. ¿Cómo? Pues indagando en el pasado desde cuándo se utiliza este término, cuáles son sus bases constitutivas, cuál es su diferenciación entre asesinato común y otro tipo de homicidio simple, bla, bla, bla. Entonces, el fenomenológico sí va a echar
mano del pasado, pero para explicar el propio fenómeno, el propio fenómeno en sí mismo, que es qué es el feminicidio, por ejemplo, qué es el infanticidio, qué es, por ejemplo, un asesino en serie. No, en el caso del método histórico, pues se diferencia si yo quiero estudiar a los asesinos en serie. Bueno, en el método histórico puedo hacer caso de, pues, cuándo fue el primer asesinato, cuáles fueron su desarrollo, cuáles fueron sus consecuencias. Y en el fenomenológico, pues primero tendría que saber cuándo se empezó a llamar asesino en serie a los asesinatos que tienen diferentes características o características comunes entre ellos. Por último, tengo el método interpretativo, que es aquel en donde va a estudiar el fenómeno por medio de una apreciación personal de un individuo. Por ejemplo, El laberinto de la soledad, no sé si ustedes lo conozcan, de Octavio Paz. Es un ensayo, ¿no lo conocen? No lo conocemos. Bueno, yo no lo Ok. conozco. Bueno, El laberinto de la soledad es un texto que escribió Octavio Paz en donde él, por medio de un método interpretativo, trató de explicar el por qué el mexicano tiene como una peculiar forma de ver la muerte que no lo tienen en otras latitudes. Esto es un fenómeno interpretativo. Hacer una apreciación personal de por qué nosotros consideramos que sucede determinado fenómeno, sin caer, por ejemplo, en un análisis riguroso ni del pasado ni del presente, sino desde nuestra propia interpretación. Cuando un profesor en la carrera les diga, hagan un ensayo, lo que quieren que ustedes hagan es que de un fenómeno que les deje el estudiar, hagan una interpretación de este fenómeno. Si yo les pregunto, bueno, ¿por qué consideran que actualmente si yo les pregunto, ¿ustedes creen que el lenguaje inclusivo va a prosperar en su uso cotidiano? Seguramente tienen su propia percepción y va a ser un método interpretativo el que me van a decir. No me van a decir, no, es que la lengua castellana ha tenido diferentes formulaciones, ahí ya sería el método histórico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que no, abran sus micrófonos si tienen preguntas. Creo que ahorita es bastante información, pero sobre la práctica vamos, yo creo que a identificar bien cada uno. Yo medio tengo confusión entre el fenomenológico, como que tal vez necesitaría otro ejemplo para aclarar un poco más, pero yo creo que sobre la práctica lo lograremos. No se preocupe. Por ejemplo, el método fenomenológico, pongamos algo común. Si yo quiero estudiar cuándo fueron los primeros abortos en nuestro país y cómo ha evolucionado la tasa de censos de mujeres muertas por el aborto en mi país, pues utilizaría el método histórico. Pero en cambio, si yo quiero estudiar la percepción que las personas pro vida tienen del aborto, sería un método fenomenológico. Dependiendo de lo que yo quiera estudiar, va a ser el método que yo voy a elegir. Si no todas las investigaciones tienen el mismo método porque los objetivos que se plantea el investigador son distintos. ¿Sí? Profesora, yo quería ver si tal vez nos regala otro ejemplo del fenómeno de tu método, perdón, deductivo. Ok, les puse el ejemplo de los asesinos en serie. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el narcoestado, ¿no? Hay una premisa científica que nos dice que el Estado es el único aparato institucional que debe tener el uso de la fuerza. Y eso lo podemos llevar a México, a Salvador, a Colombia. ¿El Estado es en verdad el único que tiene el uso de la fuerza?
Por ejemplo, en México no. Los narcos tienen uso de la fuerza. Por ejemplo, tienen armas, tienen artillería, tienen personas que trabajan para ellos como asesinos. Entonces, esta premisa general en donde nos dicen que el Estado es el único que tiene el uso de la fuerza, pues no puede ser aplicable en México. Tenemos esta gran premisa. O, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. A ver, déjame en una cuestión natural. Tú quieres saber por qué la dieta latinoamericana, nosotros tenemos que la mayoría de las personas que no consumen carbohidratos o grasas, pues no sufren obesidad, ¿no? Pero esta es una gran premisa general. Pero tú quieres saber por qué la gente en Latinoamérica, mucha gente en Latinoamérica, sobre todo en México, sufre a veces de estas enfermedades como por ejemplo la diabetes sin ser obesos mórbidos como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos hay obesos mórbidos y en México no existe esta obesidad y tú quieres llevar este fenómeno general de la alimentación a un uso particular, por ejemplo, como la dieta latinoamericana. Déjenme ver el chat. Ay, perdón. Dice aquí que a lo mejor no conocen el término narcoestado en especial. En algunos países, sí. ¿En qué países no conocen este término de narcoestado? ¿Quién no está asociado a este término? Los que viven, por ejemplo, en Ecuador. Diego, ¿usted no conoce este término? No, sí, lastimosamente estamos últimamente escuchando ese tema bastante acá, ese término bastante acá. El término, sí, ya es un, por desgracia, sí. ¿Quieren alguna otra ejemplo o sí más o menos? Ahora vamos a ver, quiero escuchar quiero que ustedes me planteen un tema social que quieran analizar y nosotros vamos a tratar de ver qué método sería el adecuado para analizarlo. ¿Qué tema social quisieran observar? Que sea de su preocupación y ya todos abonamos sobre el método. Sí, Romero, ¿lo escucho? Bueno, le comento, por mi parte, yo también estoy ya por terminar una carrera en producción audiovisual. Para este semestre tengo esta misma materia. Entonces, yo trabajando con el profesor había tenido como proyecto, ¿no? Como métodos, eh, el tema de la realidad aumentada o sea, la realidad aumentada, aplicarla en la educación superior. Esa es una curiosidad mía. ¿Cómo sería aquí, tanto en Latinoamérica, por supuesto, o sea, para mi país, Ecuador? ¿Cómo sería aplicar la realidad aumentada en la educación superior para el Ecuador? ¿Usted ahí qué método cree que está utilizando? ¿Qué método cree que está utilizando cuando lo está diciendo? ¿Qué método creen que está ocupando su compañero? Yo creo que está ocupando el inductivo. ¿El inductivo? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Sería el interpretativo. Su compañero, él quiere ver, nosotros ya sabemos cómo funciona la realidad aumentada en otras cuestiones. Por ejemplo, ¿en dónde se aplica la realidad aumentada? Romero.
De momento del estudio que estaba haciendo por parte se estudia, o sea, se ha estado aplicando, qué sé yo, en temas de la medicina, pero claro, en otros países, aquí en Latinoamérica muy poco, pero en otros países en temas de medicina, arquitectura, también puede ser para los videojuegos. Entonces, aquí es muy escaso lo que se ocupa la realidad aumentada. Tal vez se ha llegado a ocupar la realidad virtual, pero tratar de diferenciar estas dos es complicado para algunas personas, ya como se sabe que la realidad virtual es el tema de las gafas, inducirnos en un mundo paralelo al real o al cotidiano, donde podemos realizar ciertas acciones. Y el tema de la realidad aumentada es gracias, qué sé yo, a un dispositivo poder ver la imagen en tiempo real, poder manipularla. No sé si me hago explicar bien. Sí. Ustedes, o sea, bueno, su compañero ya sabe en dónde funciona la realidad aumentada, ya tienen premisas científicas en eso, supongo que más en el ámbito de la medicina, bueno, es lo que yo he visto en el ámbito de la medicina más que en otras. Y, por ejemplo, él ya tiene estas premisas científicas, pero la quiere llevar a un campo particular. Esta gran premisa general sobre la realidad aumentada la quiere llevar a un ámbito muy particular que es la educación, cómo se puede aplicar en educación superior y específicamente en su país. Entonces, esto que tiene que él hacer es un método deductivo, porque va a ir del uso de la realidad virtual a algo muy particular que es la educación superior y la educación superior en su país específicamente. Como por ejemplo, y usted ya puso el campo de los videojuegos. Nosotros sabemos de manera general que los videojuegos pueden traer consecuencias en el desarrollo psicomotriz de los infantes, ¿no? En este sentido, si yo quiero analizar a los videojuegos didácticos en niños de primaria, también tendría que ser un método deductivo, porque estoy partiendo de una premisa que me dice que voy a tener determinado fenómeno, pero lo voy a llevar a una particularidad. Va de lo general a lo particular. ¿Sí se entendió ya un poquito más esto? ¿Sí? Muy claro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, en la siguiente semana vamos a abonar un poco más sobre ello, pero quisiera saber si hasta el momento ustedes han tenido oportunidad de checar tanto el foro como la actividad que tienen que realizar. ¿No? ¿Sí, Romero? ¿Alzó su Sí, mano? sí, por mi parte ya la había revisado. En el foro había respondido dos preguntas acerca del conocimiento científico, que viendo el material audiovisual, también en las lecturas, mejor explicado en el material audiovisual, por mi parte. No sé si mis compañeros ya hayan revisado. Y también respondí la pregunta, me parece que es la primera, ahorita la reviso aquí. ¿Cuándo la respondió, Romero? Aún no la respondo porque me falta una. Ah, ya me había Ahorita estoy en la asustado. plataforma. Ya me había asustado porque No, como dijo, ya respondí, dije, ay, a mí no me aparece porque ayer chequé y no me aparecía. Ah, las ok. tengo todavía anotadas aparte, las tengo. Más me falta la de, ahorita que estoy en la plataforma. Mm, mm, mm. ¿En qué momento de la vida de un individuo ocurre la obtención del conocimiento? Es lo que he estado ahí buscando, tratando de buscar. Escuché una parte del video que quizás pueda servir como respuesta, pero aún no estoy muy seguro.
Ok, esta pregunta más que tenerla específicamente en las lecturas, yo creo que es en donde ustedes deben de utilizar el método interpretativo. Es como una apreciación más personal, una inferencia que ustedes deben de hacer cuando el individuo empieza a adquirir conocimiento. Yo les dije que hay diferentes tipos de conocimiento, no solo el científico, sino también tenemos el empírico que va desde que tu mamá te dice, no toques esa tetera porque te vas a quemar, tú no la tocas, pero ya sabes que te va a quemar, ¿sí? Entonces es un poco más de que ustedes infieran. ¿Cuándo creen ustedes que empiece el individuo a adquirir conocimiento? Diferentes tipos de conocimiento, por eso les comenté, hay diferentes tipos de conocimiento. ¿Ok? Sí, por ejemplo, yo como respuesta a la primera pregunta, en uno de los textos había mencionado 4 puntos iguales, donde nos decía que el objeto que es estudiado no es pasivo, sino es sumamente activo. Se dice que el objeto se va transformando al sujeto en investigador, lo que nos quiere decir que el sujeto influye y es influido por el objeto. También había notado que el sujeto puede manipular o influir infinidad de veces en el objeto, es decir, el objeto es influido o influye en el sujeto. Y por último, 2 sujetos no pueden ser iguales entre sí. En la primera pregunta. Sí, de cómo se lleva a cabo el proceso del conocimiento. Ok, muy bien. Usted, en el foro colaborativo se trata de que ustedes vayan, por ejemplo, usted va a poner eso que me acaba de decir. Otro compañero suyo le tiene que responder si está de acuerdo con lo que está diciendo. Si no está de acuerdo, puede ejemplificar con otra cosa. Y el objeto del foro colaborativo, sí, al final yo voy a dar una retroalimentación de lo que va, pero el objeto es que ustedes mismos, es como un pequeño focus group, en donde yo voy a dejar que ustedes lleguen a las explicaciones, a las autoexplicaciones de lo que estoy preguntando. Al final sí voy a dar una retroalimentación, obviamente, pero primero quiero ver hacia dónde lleva la discusión, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, la actividad está planeada para que la entreguen el 30. Para eso les pido, por favor, que vayan contestando el foro para que nosotros, bueno, yo ya pueda ponerles una calificación del foro el día 30 y que de igual forma, pues traten de hacer su actividad en ese día, ¿sí? No es algo tan complejo, es una infografía, pueden trabajar con Canva, pueden trabajar con otra herramienta que ustedes encuentren a su paso y por mí está perfecto, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su paciencia hoy, el día de hoy, al inicio de nuestra sesión. Espero que la siguiente semana ya no tengamos tantas convulsiones para ingresar a la sesión. Y cualquier cosa, pues me comentan por el chat que tenemos en el WhatsApp, ¿sí? Profe, una pregunta. En cuestión de las tareas, la que tenemos ahí en el foro, ¿a usted cómo se la vamos a subir? ¿Va a ser por medio bueno, por medio de YouTube o del blog? El foro sí se contesta ahí mismo. Se pone, hay una parte que dice responder y ahí ese sí se contesta ahí mismo, ¿sí? Ah, responder. En la parte de hasta abajo dice responder. Enlace. Ok. Ya lo. Muy bien. Ustedes ahí pueden, Ahí mismo lo respondemos, entonces. sí, le pone unidad 1 y ahí le responde, ¿sí? Y yo ahí mismo lo califico. Ok, gracias. A usted. Bueno, entonces, les agradezco mucho su presencia. Buenas noches, les mando un abrazo, cuídense mucho. Piensen en la noche las cuestiones de los conocimientos científicos y cualquier duda, estoy para servirles en nuestro WhatsApp de la universidad.
Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches, profe. noches, Muchas gracias. gracias. Bye. Bye. Bye.